Y comenzamos con la clase, si no, se nos va a pasar la hora. Bueno, les decía que vamos a tener una clase muy breve, no de una introducción a la física del suelo, vamos a hablar de algunas relaciones de masa y volumen, sobre todo. Ayer estuvimos avanzando con la presentación, ¿no? Hicimos bastante hincapié en esto de ver el suelo en tres niveles, o a tres niveles de jerarquía, hablamos, ¿no? De suelo-paisaje, a nivel de perfil del suelo, o a nivel de unidades estructurales del suelo, o estructura del suelo. Hoy nos vamos a detener en a nivel de unidades estructurales del suelo, ¿sí? O sea que nos vamos a meter, podríamos decir, en estas calicatas que vimos, donde veíamos el perfil del suelo, cada horizonte, nos vamos a detener en cada uno de esos horizontes, donde vamos a ver lo que son los agregados o la estructura del suelo. Van a ver que son muchas palabras nuevas, pero bueno, una de las intenciones del taller es también ir adquiriendo un poco de vocabulario cuando nos referimos al suelo. Entonces el temario, bueno, introducción a la física del suelo, algunas relaciones masa-volumen, como les dije, y cálculos y expresión del agua en el suelo. Ayer se acuerdan que nombré o vimos este gráfico de torta, ¿no? Donde teníamos representado todos los constituyentes del suelo, ¿no? Dijimos los minerales, la materia orgánica, el agua y el aire. Dijimos que aproximadamente la mitad, ¿no? Estaba ocupada por los poros del suelo. Y dentro del componente mineral, que esto les debe sonar conocido, tenemos tres fracciones granulométricas, que normalmente las denominamos, que es la arena, limo y arcilla. ¿Sí? Probablemente han escuchado hablar de arena, limo y arcilla, o les suena, un suelo arenoso, un suelo arcilloso. Y acá tenemos también asociado a cada tamaño de partícula, ¿no? Su tamaño. Entonces, las arenas van de 2 a 0,05 milímetros, que es el equivalente a 2000 a 50 micrómetros. Esto con Iván estuvieron viendo las equivalencias, ¿no? En medidas de longitud. El limo, que iría de 0,05 milímetros a 0,002 milímetros, o de 50 a 2 micrómetros, mientras que las arcillas tienen un tamaño menor que 2 micrómetros. ¿Sí? Y acá les pongo unas fotos, ¿no? Ilustrativas. Por ahí hablar de menor a 2 micrómetros o de 50 a 2000 micrómetros para el tamaño de las arenas a veces es medio confuso, pero si tomamos como que una arena tiene el tamaño de un barril, de un tambor de 200 litros, ¿sí? Una arena tendría un tamaño semejante a un tambor de 200 litros, un limo tendría un tamaño similar al diámetro de un plato, mientras que una arcilla sería similar al tamaño de una moneda, ¿sí? Para tener algunas relaciones en lo que sería el aspecto o el tamaño, ¿no? Y bueno, obviamente ese tamaño les va a brindar a las diferentes fracciones granulométricas diferente funcionalidad en el suelo, podríamos decir. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Porque no estoy viendo ni el chat, ni sus Sí, caras. sí. ¿Sí? Bueno, gracias. Y cuando hablamos de la textura del suelo, como dice acá en la definición, expresa las proporciones. Una forma de expresar la proporción es en porcentaje de las distintas partículas minerales inferiores a 2 milímetros, ¿no? Estas tres tamaños de partículas son inferiores a 2 milímetros, agrupadas por clase de tamaño en fracciones granulométricas. Que estas fracciones granulométricas, como dices, son arena, limo y arcilla. Entonces, eso en cuanto a la textura del suelo. Después, según la forma en la que se agrupen esas partículas primarias de arena, limo y arcilla, nos va a dar origen a la estructura del suelo. ¿Sí? Que esa estructura del suelo, como tenemos acá en la definición, es la forma de organizarse las partículas del suelo en agregados. Y esta estructura, o sea, esa forma en la que se agrupan las partículas primarias, nos determina la porosidad del suelo, el movimiento del aire y movimiento del agua en el suelo. ¿Sí? Esta foto, ¿no? Que es la misma foto que vengo usando desde la clase de ayer, tenemos tres suelos con diferente estructura. O sea, tres suelos donde varía la forma en la que se agrupan esas partículas primarias o esas partículas de arena, limo y arcilla. ¿Sí? Que bueno, estos agregados básicamente se forman entonces por el ordenamiento de las partículas de arena, limo y arcilla, que sobre todo están influenciados por el contenido de materia orgánica, que vamos a ver que es el principal factor agregante. Esto es una introducción, ¿no? Como les dije, después en suelos y sustratos vamos a hablar mucho más de estos temas. ¿Sí? Pero bueno,
es como para ir dando paso para poder hablar después un poco de algunas relaciones de masa-volumen y después avanzar con la parte de química. Y como le dije, bueno, la estructura o la forma en la que se agrupan las partículas primarias da origen a los agregados, ¿sí? Que serían como los terrones. Ustedes, bueno, si tienen un patio en su casa o en un parque, en una maceta, cuando agarran el suelo ven que las partículas primarias, esas partículas de arena, limo, arcilla, están formando agregados o terrones, ¿no? Que bueno, acá tenemos una definición, ¿no?, de lo que sería un agregado, pero básicamente es eso, es la unión de partículas primarias, principalmente a partir de la materia orgánica del suelo. Y esta estructura es la que nos va a determinar ese espacio poroso donde se va a almacenar el aire y el agua en el suelo. ¿Sí? Como les decía, bueno, la textura, el contenido de materia orgánica, la estructura, nos va a determinar la estructura y por lo tanto nos va a determinar la porosidad del suelo. Y esa porosidad afecta a todo lo que es el funcionamiento del suelo o la dinámica, ¿no?, del agua y del aire del suelo. Esto, bueno, también lo tiene mucho más explayado en el apunte, por eso no me detengo. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Les pregunto porque no los veo. Sí, sí, ¿Sí? perfecto. Joya, joya. Bueno, Todo buenísimo. bien. Entonces ya Sí, hablamos sí. un poco de lo que era la granulometría o la textura del suelo, cómo esas partículas primarias de arena, limo, arcilla se agrupan y dan origen a los agregados que nos determinan la porosidad del suelo, ¿no? Y esa porosidad del suelo dijimos que es muy importante porque, bueno, afecta la dinámica del agua y el aire en el suelo. Ahora vamos a hablar de lo que es la densidad, ¿sí? La densidad de cualquier cuerpo, ¿sí?, que es la relación que existe entre la masa y el volumen del cuerpo. Podemos determinar la densidad, no sé, de un metal, la densidad de una madera, la densidad de cualquier material, ¿sí? En el caso del suelo, cuando hablamos de densidad del suelo, normalmente nos referimos a la densidad aparente, que la calculamos de la misma forma, ¿no?, la masa o el peso del suelo respecto al volumen que ocupa ese suelo, pero nos referimos como densidad aparente porque estamos considerando como parte del volumen de ese cuerpo una fracción que está ocupada por sólidos del suelo, que serían los minerales y la materia orgánica, y una porción que está ocupada por aire y o por agua. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, estamos considerando el peso de los sólidos del suelo, ¿no?, que es lo que denominamos como el suelo seco a estufa, que sería el suelo con 0% de humedad, respecto al volumen total que ocupa ese suelo, que dentro de ese volumen vamos a tener un volumen ocupado por sólidos y un volumen ocupado por poros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo determinamos la densidad aparente? Normalmente se saca un cilindro de suelo de un volumen conocido, se lleva al laboratorio, se pesa en estufa para determinar el suelo seco en estufa, que sería el suelo con 0% de humedad, y después, haciendo la relación entre el peso del suelo seco a estufa, que sería el peso de los sólidos, respecto al volumen total del cilindro, al volumen interno del cilindro, podemos determinar la densidad aparente. ¿Sí? Con Iván estuvieron ya viendo cómo era para calcular el volumen de un cilindro. Acá, por ejemplo, tenemos un cilindro de 2,5 centímetros de radio y 7 centímetros de altura. Podemos calcular el volumen del cilindro. ¿Recuerdan cómo era para calcular el volumen de un cilindro? ¿Alguien me lo puede decir? Pi por radio al cuadrado. por altura. Exactamente. Pi por radio al cuadrado, tenemos la superficie de un círculo. Por altura tenemos el volumen de un cilindro, ¿sí? En este caso tenemos un cilindro de 137,44 centímetros cúbicos. Tenemos, acá dice, la muestra de suelo seco en estufa pesaba 170 gramos. Hacemos la relación y nos da una densidad aparente del suelo de 1,23 gramos por centímetro cúbico, que es una de las unidades para expresar la densidad de un cuerpo, ¿sí? Gramos por centímetro cúbico. Y la densidad aparente del suelo varía normalmente entre 1 y 1,7 gramos por centímetro cúbico. Cualquier duda me van frenando, ¿eh? Voy medio apurado para poder cumplir con los horarios, que ya venimos medio atrasados. Fernando, el video que nos hiciste ver que estaba en
puesto, que era de una señora, de una profesora. Hablaba sobre cómo se secaba el suelo también. ¿Eso es importante? Sí, eso vamos a llegar ahora un poquito más adelante cuando hablemos de los cálculos de humedad del suelo. Bien. Que como, habilité el video, como rendían hoy, pensé que iban a estar estudiando para el parcial de hoy, que no se iban a adelantar a ver los videos. Pero bueno, ahora vamos a ver que eso está relacionado con lo que vamos a ver de cálculos o determinación de la humedad del suelo, ¿sí? O del agua en el Bien. suelo. En cuanto a la densidad aparente del suelo, ¿para qué lo podemos utilizar? Por ejemplo, para calcular el peso o la cantidad de suelo que necesitamos para determinada maceta, ¿no? Acá tienen algunos ejemplos, estos van a quedar en la presentación que después voy a subir. Si quieren, háganlos, estos ejemplos, y si no los pueden hacer, ponen la consulta en el Moodle y la vamos viendo por ahí, ¿sí? En el foro, que también ya está habilitado. Por ejemplo, la densidad aparente la vamos a utilizar en este caso para calcular la cantidad de suelo necesario para una maceta de 0,05 metros cúbicos de volumen, ¿sí? ¿Qué cantidad de peso necesitaríamos? Y da el dato que ese suelo debería tener una densidad de 1,25 gramos por centímetro cúbico. También lo podemos calcular para usar para calcular la cantidad de algún elemento en el suelo, ¿no? Por ejemplo, una enmienda que querramos agregar en un suelo, ¿sí? O calcular la cantidad de materia orgánica que tenemos en determinado volumen de suelo. También vamos a utilizar, perdón, la densidad aparente. También cuando estemos en suelo y sustrato vamos a hablar más de densidad aparente y vamos a ver que nos da una idea de la compactación del suelo, ¿sí? Ese valor de densidad aparente nos da una idea de la porosidad total de ese suelo, así que nos da una idea de la compactación que tiene. Y también, como vamos a ver ahora, como dice también en el video que decía Laura, que nombraba Laura, también vamos a utilizar la densidad aparente para el cálculo de láminas de agua de riego, ¿sí? En realidad, láminas de agua en el suelo, que lo podemos utilizar, por ejemplo, para la expresión de láminas de agua de riego. Bueno, en cuanto al agua en el suelo, no hace falta hablar de la importancia, ¿no? O de las funciones que tiene el agua para el crecimiento vegetal. Y piensen, yo siempre medio cuando hablamos a modo introductorio de agua en el suelo, cualquier planta que se imaginen, no sé, de una pequeña plantita que tiene en una maceta, hasta un eucalipto de 30 metros de altura, ¿no? Depende básicamente del agua, ¿no? Y todo ese agua lo va a absorber del suelo, a partir de las raíces, ¿sí? Entonces, ya pensando en eso, hasta pensar, bueno, las enormes estructuras que dependen del agua en el suelo, ¿no? Estructuras vegetales, obviamente. Nada, no hace falta decir mucho más de la importancia del agua en el suelo. Y ese agua va a estar almacenado en ese 50% de porosidad, aproximadamente, 50% de porosidad, ¿no? Que dijimos que tenía el suelo, ¿sí? Por eso va relacionado a lo que hablamos de estructura. La estructura nos va a determinar la porosidad, en esa porosidad es donde se va a almacenar el agua en el suelo. Ahora, para la expresión del contenido de agua en el suelo, ¿sí? Tenemos tres formas principalmente para expresar la humedad en el suelo o el contenido de agua en el suelo. Como humedad gravimétrica, como humedad volumétrica o en forma de lámina. Humedad gravimétrica, cuando hablamos en unidades de peso, ¿no? Surge de realizar el peso del agua sobre el peso del suelo seco estufa. La humedad volumétrica, como el mismo nombre nos dice, cuando hablamos en unidades de volumen, sería el volumen de agua respecto al volumen total de suelo. Y cuando hablamos en forma de lámina o espesor, es cuando expresamos la humedad del suelo en forma de lámina, ya sea en milímetros o centímetros, ¿sí? Bueno, acá es cuando hago referencia al video que nombraba Laura, ¿no? De cálculo de la humedad del suelo. En ese video tienen muy bien explicado paso por paso cómo calcular la humedad gravimétrica en una muestra de suelo, cómo posteriormente calcular la humedad volumétrica conociendo la densidad aparente, y finalmente calcular la lámina de agua en el suelo, ¿sí? Cuando hacemos referencia a lámina, lo expresamos normalmente en milímetros, ¿no? Que lo expresamos en milímetros para poder compararlo, por ejemplo, con un riego, ¿no? Ustedes cuando quieran calcular los requerimientos de riego de algún cultivo, van a hablar en forma de lámina. Van a decir, bueno, requiere 5 milímetros por día, ¿sí? De la misma forma podemos expresar la humedad en el suelo.
volviendo un poco para atrás, entonces tenemos humedad gravimétrica, volumétrica y lámina. La forma que más comúnmente se utiliza es en forma de lámina, para poder compararlo, por ejemplo, como les decía, con un río. Pero para llegar a expresar la humedad del suelo en forma de lámina, primero debemos calcular la humedad gravimétrica, posteriormente calcular la humedad volumétrica y finalmente podemos calcular la lámina. ¿Sí? Que eso es lo que tienen en el video del cálculo de la humedad del suelo. La humedad gravimétrica, como les comenté, es el peso del agua respecto al peso del suelo seco estufa, ¿no? Y lo calculamos, el peso del agua lo vamos a calcular por diferencia entre el suelo húmedo y el suelo seco estufa sobre el suelo seco estufa en el denominador. Normalmente la humedad gravimétrica se expresa en porcentaje, o sea, en esta forma lo obtenemos en forma de coeficiente. Si lo multiplicamos por 100 lo vamos a obtener en forma de porcentaje, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, calcular el porcentaje de humedad del siguiente suelo. Dice que el suelo húmedo pesaba 25 gramos y el suelo seco estufa pesaba 21 gramos. Deberíamos calcular el porcentaje de humedad de este suelo utilizando esta fórmula de humedad gravimétrica, ¿sí? También lo dejo pendiente, pero después, bueno, cuando revean la presentación, vayan haciendo estos ejercicios, a ver si surge alguna duda, lo vamos viendo en los foros. Esto entonces en cuanto a la humedad gravimétrica. Como dice la fórmula, estamos trabajando en unidades de peso, gramos o kilos, cualquier unidad de peso. Posteriormente, el agua en el suelo la podemos determinar o expresar de forma de humedad volumétrica, ¿no? En volumen. Y acá, si prestamos atención a esta fórmula que tenemos en el recuadro rojo, vemos que la humedad volumétrica es igual a la humedad gravimétrica por la densidad aparente del suelo sobre la densidad del agua. Como en condiciones normales la densidad del agua es muy cercana a 1, ¿no? 0,9997. Normalmente se expresa que la humedad volumétrica es aproximadamente igual, eso significa este símbolo, a la humedad gravimétrica por la densidad aparente del suelo, ¿sí? Se desestima la densidad del agua que está en el denominador, porque dijimos que es muy cercana a 1. ¿Sí? Entonces, de esta forma, conociendo la humedad gravimétrica y la densidad aparente, podemos calcular la humedad volumétrica del suelo. Acá tiene un ejemplo, calcular el porcentaje de humedad volumétrica que traíamos de la diapositiva anterior. Habíamos calculado la humedad gravimétrica, ahora conociendo la densidad aparente, podríamos calcular la humedad volumétrica. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿O vengo hablando en chino? ¿Cómo vienen? Chino, pero no importa. Chino, dice Laura. ¿El resto? Yo creo que tenemos que ir haciendo las fórmulas con los cálculos. Ahí, lo voy cazando. Y una vez que hagamos eso, Exactamente. Y es un idioma nuevo, ya lo vamos a incorporar. Sí, van a ver que por ahí, visto así en el aire, parece muy complejo, pero cuando se sienten, vayan haciendo los ejemplos y lo vayan razonando un poco, no es tan complejo, ¿sí? Bueno, ahí Valentín. Acá una pregunta. Estas tomas de muestras que se hacen siempre son, porque digo, varía según el clima. Si llovió toda la semana, vas a tener más humedad en el suelo, ¿o no? De cuando tomás la muestra. Eso después se ve más adelante, me imagino, pero ¿hay condiciones para tomar la muestra? Bueno, con estos cálculos lo que estamos determinando, Maru, es el contenido de agua en el suelo. El contenido de agua en el suelo obviamente puede variar. Podemos tener, por ejemplo, un 10% de lluvia, de humedad, o podemos tener un 40% de humedad en el suelo. Depende del riego, las precipitaciones, el tipo de suelo, ¿no? La capacidad de retención de agua de ese suelo. En este caso estamos viendo los cálculos para determinar la humedad del suelo y expresarlo. Normalmente en forma de porcentaje. Pero obviamente depende de si uno va a tomar una muestra después de un riego, una lluvia, o si va cuando el suelo está más seco. Bueno, pero para organizar un riego vos tenés determinadas condiciones para tomarlo, para saber después cuánto agua tenés que brindarle a esas plantas, sí. No comprendí la pregunta. Si vos tenés que organizar diseñar el riego, Sí. esa humedad va a influir en qué cantidad de agua le vas a dar a cada planta, ¿no? Me imagino. Sí, te estás adelantando como 2 años más o menos en la carrera, Bien. Maru, pero sí. Me quedo callada entonces, listo. Ahora estamos hablando nomás, ¿no? En la forma De ¿sí? cómo calculo la humedad que hay en el suelo, nada Muy más. sencilla, Bien. cómo podemos determinar el contenido de agua en el suelo, cómo lo podemos expresar,
cómo lo podemos expresar en forma de coeficiente o transformarlo en porcentaje. Bien, ¿sí? bueno, Y lo podemos expresar de diferentes formas. Después ustedes ya en suelos y sustratos vamos a hablar, ¿no?, de la capacidad que tienen los suelos o los sustratos, ¿no?, o cómo lo podemos evaluar o cómo lo podemos hasta mejorar. La capacidad de retención de agua, hasta qué niveles sería deseable regar. Después tienen materias de riego, donde van a calcular, bueno, evapotranspiración potencial, uso consultivo, un montón de factores que recién ahí vamos a poder determinar si la lámina de riego que vamos a aplicar o que sería deseable. ¿Está? Pero bueno, para poder avanzar con eso, inicialmente hay que saber calcular la humedad en el suelo, por ejemplo. ¿Alguna otra duda? No, ¿No? por ahora. Bueno, entonces calculamos la humedad gravimétrica, ¿no?, por diferencia de peso entre el suelo húmedo y el suelo seco. Realizamos los cálculos. Posteriormente, conociendo la densidad aparente, calculamos la humedad volumétrica. Y finalmente, vamos a poder calcular el contenido de agua en el suelo en forma de lámina o espesor. ¿Sí? Que es cuando decimos, por ejemplo, podemos llegar a determinar que en el suelo, ahora estoy mirando por la ventana, hay una humedad, o el suelo está reteniendo, no sé, 30 milímetros de agua. ¿Sí? Que normalmente se expresa en milímetros. Ahí Maru preguntaba a ver cómo hacemos para determinar un riego. Si nosotros sabemos, por ejemplo, la cantidad de agua que necesita por día determinado cultivo, determinada planta, sabemos lo que tiene almacenado, podemos determinar la cantidad de agua que le deberíamos agregar o cada cuánto tiempo deberíamos regar, ¿sí? Según la capacidad que tenga ese suelo de retener agua. Entonces, bueno, acá dice, utilidad de expresar la humedad del suelo en forma de lámina, para el riego, ¿no?, aplicar láminas, para cálculos de evapotranspiración o de uso consultivo, y también es comparable con precipitaciones. ¿Sí? Si escuchamos en la radio que ayer llovieron, no sé, 20 milímetros, ¿qué significa que llovieron 20 milímetros? Que hay 20 milímetros de agua en un metro cuadrado, que tiene una humedad. ¿No? La profundidad, perdón, para abajo. No, no necesariamente. A ver, ¿alguien más que me diga qué significa que llovieron 20 milímetros? y para mí es que el pluviómetro juntó 20 milímetros de agua. Claro, eso iba a decir yo, el tubito figura los 20 milímetros. Exactamente, bueno. Esa es la forma de medirlo, ¿no? Claro. Bueno, ahí Marisol pone 20 milímetros por encima del suelo, exactamente. Si escuchamos que llovieron 20 milímetros, quiere decir que sobre toda la superficie se depositó una lámina de agua de 20 milímetros de altura. ¿Sí? Por ahí Laura había dicho, no, 20 milímetros de profundidad. Depende, puede ser, no sé, que lluevan arriba de un techo 20 milímetros y quiere decir que sobre el techo ese se depositó una lámina de 20 milímetros de altura de agua. ¿Sí? Y es independiente de la superficie. No es que en un metro cuadrado llovieron 20 milímetros, no, sobre toda la superficie. Si escuchamos, en el partido de Bahía Blanca llovieron 20 milímetros, quiere decir que sobre toda la superficie del partido de Bahía Blanca se depositó una lámina de 20 milímetros de altura de agua. ¿Sí? Sí. Que bueno, eso es lo que normalmente se mide con pluviómetros. Y existe una equivalencia también que 20 milímetros, si quieren pueden hacer los cálculos, son 20 litros por metro cuadrado. O sea que si escuchamos que llovieron 20 milímetros, es que se depositó por metro cuadrado 20 litros de agua. ¿Sí? Que surge hacer la cuenta. Un metro cuadrado por 20 milímetros de altura, que bueno, habría que transformarlo en metros, 0,02, nos da 20 litros de agua. O 0,02 metros cúbicos, serían 20 litros de agua. ¿Sí? Y bueno, en forma de milímetros, así cuando escuchamos la lluvia sería una lámina que se deposita sobre la superficie. Pero también podemos calcular la humedad que está almacenada en el suelo en forma de milímetros. Que ya vimos la fórmula, ¿cómo era? Está complicando para pasar de diapositivas. Acá tenemos la fórmula
que la lámina que tenemos almacenada en el suelo expresada en milímetros es la humedad volumétrica por el espesor de suelo expresado en milímetros. Cuando hablamos de espesor de suelo es la profundidad de suelo que estamos evaluando. Acá en el ejemplo tenemos calcular los milímetros de agua que representa el contenido de agua del ejemplo de la diapositiva anterior, que ya habíamos calculado la humedad volumétrica, y nos da como dato una profundidad de 20 centímetros. O sea que tendríamos un espesor de suelo de 200 milímetros. ¿Sí? Entonces, con esos cálculos podemos calcular los milímetros de agua que tiene almacenado ese suelo. Después, bueno, en la ejercitación tienen algunas preguntas, ¿no? Para calcular con qué volumen de agua se corresponde una precipitación de tantos milímetros, calcular el agua almacenada en un perfil de suelo, por ejemplo, ¿no? Y este es un ejemplo, ¿no? Bastante completo, que lo dejé acá en la presentación, donde tenemos que calcular la lámina de agua que hay almacenada en el siguiente perfil. ¿Sí? ¿Alguien me recuerda a ver qué significaba perfil? ¿A qué hacemos Las referencia? capas que tenía el suelo, Exactamente, creo que Laura habló. Ya en el corte de la calicata. Exactamente. Perfil era eso, ¿no? La sucesión de horizontes que teníamos en el suelo. ¿Está? Ese, bueno, Laura, no sé, ¿conocía ese término antes de comenzar el cursado del TCI o lo aprendiste ayer? ¿El de calicata? Calicata, perfil, horizonte. No, ayer. Bueno, ese es otro de los objetivos, ¿no? Del TCI, ir incorporando vocabulario. Ahí Marisol también ponía en el chat que era la sección vertical de suelo, exactamente. Entonces, calcular la lámina de agua almacenada en el siguiente perfil. Ahora saben a qué me refiero con perfil, porque lo estuvimos hablando ayer. Ven acá en este perfil que está formado por diferentes horizontes, ¿no? Horizonte A, AC, C. Ya saben a qué nos referimos con horizonte. Da la profundidad de cada horizonte, el horizonte A de 0 a 23 centímetros, el horizonte AC de 23 a 50 centímetros, y el horizonte C de 50 a 85 centímetros. Conociendo la profundidad en la que empieza y termina cada horizonte, podemos determinar el espesor. Fíjense en que en la tabla, en la parte de abajo, nos especifica las unidades, ¿no? El horizonte A de 0 a 23 centímetros tendría un espesor de 230 milímetros. ¿Sí? Nos da la humedad gravimétrica, nos da la densidad aparente de cada horizonte. Entonces, con humedad gravimétrica y densidad aparente podemos calcular la humedad volumétrica, ¿no? Deberían revisar las fórmulas que estuvimos viendo anteriormente. Y conociendo la humedad volumétrica y el espesor del horizonte, podemos calcular la lámina. ¿Sí? Una vez que calculamos la lámina en cada horizonte, haciendo la suma, podemos determinar la lámina de agua que hay almacenada en el perfil. Por ejemplo, no sé, 35 milímetros. ¿Sí? Que bueno, también les dejo este ejemplo acá en la presentación. Después lo pueden hacer y cualquier duda o si quieren ver si están bien los resultados, van consultando en el foro y ahí tenemos acceso a Te todos. pregunto, ¿el espesor lo sacaste de los 23 centímetros? De la A sería, del horizonte A. Sí, a ver quién le puede responder a Laura. ¿A qué hacemos referencia con el espesor del horizonte? Sí, es la cantidad de centímetros entre cada uno, cada horizonte. La cantidad, sí. O sea que el AC va con la suma de los dos o el 50 es el máximo en la tabla esa que pusiste. Bueno, vamos a volver a la tabla. Tenemos un horizonte A que va de 0, o sea, desde la superficie hasta 23 centímetros de profundidad. Está, 23 a 50. ¿Cuál es el espesor de este horizonte? 230 Sí, milímetros. 230. Después tenemos otro horizonte que va desde los 23 centímetros hasta los 50 centímetros. O más ¿Cuál de es el 50. espesor? 50. 270 milímetros. ¿No? No suma desde la A. Es ese, el ancho ese solo. Claro, el espesor de este horizonte, si este horizonte va de 23 a 50, ¿qué espesor tiene? Es la resta. Bien. 50 menos 23, 27 centímetros serían 270 milímetros. 270. Bien. Y en este caso, 35 centímetros sería 350 milímetros. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Alguna duda?
Bueno, ahí Marisol pregunta, ¿a partir de los 85 estaría la roca basal? En este caso no... Bueno, esto es un poco más de conocimiento. ¿Quién preguntaba? Marisol, creo que era. Podría Marisol. ser otro horizonte también, ¿no? Claro, Nicolás, sí. Puede ser que por debajo de los 85 centímetros haya otro horizonte. Después ustedes en el taller de jardinería van a ver, en suelo y sustrato también se habla algo, ¿no? De lo que significa cada letra, qué significan esos horizontes. No necesariamente significa que esté la roca basal. Puede ser que haya otro horizonte, como decía Nicolás. ¿Sí? ¿Puede ser que no haya roca basal y siga siempre horizontes así indefinidos? Puede ser que no haya roca basal, sí. Y serían indefinidos y avanzas en letras, por ejemplo, algo así. Sí, en realidad nunca son indefinidos. Por ahí en suelos muy profundos hay cierta sucesión de horizontes y se llega en un momento que ya está el material parental, ¿no? ¿Se acuerdan? Que el material parental, que sería ese material a partir del que se desarrolló el suelo, donde ya no hay más diferenciación de horizontes, sigue ese material parental, ya sea un sedimento o puede ser que en algún momento aparezca la roca de donde se desarrolló ese suelo. ¿Sí? No es que va a haber Bien. horizontes indefinidos, llega un momento donde está ya el material parental sin diferenciar horizonte. ¿Sí? Bueno, en cuanto a los cálculos de humedad del suelo, era tan sencillo como esto que estuvimos viendo. Tienen algunos ejercicios. Si miran el cronograma, le dice ejercicios del 7 a 12 y 19 a 25. Así que eso, bueno, ya en base a esta clase y